Imagina despertar en Alta California entre 1821 y 1828, un vasto territorio que abarca desde las misiones de San Diego hasta las praderas de Senoúme, recién separado de la corona española, pero sin un sistema financiero sólido ni un flujo estable de remesas que solían llegar desde Ciudad de México. Durante los primeros 7 años tras la independencia, la economía de los pobladores, criollos, mestizos, mulatos, pardos y pueblos originarios que habitaban este remoto extremo norte del México independiente, atravesó una crisis sin precedentes. En este video exploraremos 18 datos que ilustran cómo la emancipación política no significó prosperidad monetaria, sino que desató devaluaciones sucesivas, bancarrotas, se fueron paralizadas las misiones, quebras de ranchos, motines por hambre, fugas de capital y un auténtico derrumbe de estructuras de comercialización que antes sustentaban la vida diaria bajo el virreinato. Profundizaremos en fechas clave, desde la llegada de Pablo Vicente de Solá en enero de 1822 hasta las controversias sobre los primeros ranchos secularizados a mediados de siglo, pasando por figuras decisivas como el gobernador mexicano Luis Antonio Argüello y el capitán español conservador José Castro. Compararemos la vida en 1821 con la estabilidad que proporcionaba el virreinato a través de las misiones y el flujo de metales novohispanos y entenderemos por qué las finanzas colapsaron, afectando de manera distinta a cada etnia y estrato social. Prepárate para un relato lineal e histórico, dinámico y detallado. Cada uno de los 18 puntos te transportará a la California de antaño y te mostrará el devenir de una economía que parecía invencible bajo la corona, pero que, al independizarse, cayó en una crisis que marcaría su futuro. Número 1. Octubre de 1821, el fin de las alcabalas y la quiebra del erario californiano. Cuando la noticia de la independencia llegó a Monterrey en septiembre de 1821 y atravesó el vasto territorio hasta llegar al puerto de San Diego en octubre, se extinguió de inmediato el sistema de alcabalas, impuestos sobre ventas y tercias religiosas, porción del diezmo eclesiástico, que los franciscanos, dominicos y jesuitas habían administrado en las misiones, ejerciendo a su vez función de recaudadores. Bajo el virreinato, estos gravámenes proporcionaban entre el 30% y el 35% de los ingresos locales, sosteniendo el salario de los guardias presidiales y la manutención de caminos de herradura que conectaban las reducciones de San Carlos Borromeo con San Francisco. Con la independencia, las autoridades españolas dispersas, como Pablo Vicente de Solá, se retiraron y el erario californiano quedó vacío. No había real metálico para pagar a los oficiales de la guarnición de San Diego, ni fondos para mantener los talleres de herrería que fabricaban herraduras para los caballos de los rancheros. Como respuesta, el gobernador mexicano Luis Antonio Argüello emitió decretos de préstamo forzoso ante la falta de apoyo de Ciudad de México. Cada hacendado criollo debía aportar el 10% de su valor en ganado, lo que generó tensiones y repudios. Rancheros mestizos y mulatos, que apenas ganaban 100 pesos anuales con la venta de cueros y lana de oveja, debieron entregar más de una tercera parte en especie, provocando un colapso inmediato de sus fincas y dejando a jornaleros indígenas quechqué y cumiay sin trabajo y sin sustento. Este quiebre de la recaudación colonial marcó el punto de partida de una serie de crisis económicas que, durante los 7 años siguientes, destruyeron lo que quedaba de la solidez financiera heredada del virreinato. Número 2. Abril de 1822. Bonos patrióticos, la primera devaluación y la hambruna en las haciendas de Enequén. En abril de 1822, el gobierno central emitió los primeros bonos patrióticos para financiar la defensa de Baja California y Nuevo México contra posibles incursiones españolas desde la península de Baja. Estos bonos, sin respaldo metálico alguno, pronto se desplomaron de valor. En la misión de San Gabriel, frontera oriental, un bono que originalmente se cambiaba por un peso fuerte, en pocos meses valía apenas 0.35. Para los ranchos de Enequén que surtían fibra de agave a la confección de textiles en Sonora y Sinaloa, esto significó que las ventas ya no pagaban siquiera el costo de la cosecha. Una arroba de fibra, que antes se vendía en Mérida a 2 pesos fuertes, ahora se cotizaba a 0.70 en bonos, obligando a los hacendados criollos a despedir al 80% de los jornaleros mayas que participaban en la recolección. Este desbordamiento inflacionario alcanzó al comercio de ganado. Un ternero que en 1821 costaba 3 pesos fuertes, en julio de 1822 se pagaba apenas 1 peso en bonos, dejando a los mulatos que condujeron manadas de vacas a la frontera a merced de prestamistas informales que les ofrecían 0.5 pesos nominales a cambio de deudas impagables.
Con ello, brotaron hambrunas localizadas. En los pueblos de Pala, Pescadero y Arcángel, 200 familias mayas sobrevivían con caldos de raíces y hojas, puesto que la tortilla, encarecida un 150% por la inflación, quedó fuera de su alcance. Número 3. Agosto de 1822. Moratoria de pagos y el derrumbe del sistema de misiones. Al constatar la incapacidad de honrar los bonos patrióticos, el general Iturbide decretó en agosto de 1822 una moratoria de pagos para todas las obligaciones federales, incluidas las remesas que alcabalas y tercias solían enviar a la diócesis de California. Esto golpeó de lleno a las misiones franciscanas, todavía operativas en Santa Bárbara, San Juan Capistrano y San Francisco. Los gastos de mantenimiento de estructuras de adobe, la compra de materiales para las capillas y la manutención de frailes nahuas y tlaxcaltecas se quedaron sin recursos. Los hacendados mulatos y pardos que arrendaban ganado para las cabalgatas dominicales dejaron de recibir apoyo oficial y las misiones se vieron obligadas a desmantelar talleres de fabricación de herramientas de herrería. Los jornaleros indígenas quechqué que trabajaban en los molinos de grano ubicados junto a las misiones de San Diego y San Luis Obispo se encontraron sin jornal, la acumulación de deudas hizo que al menos 150 de ellos regresaran a pueblos originarios en el valle de Teotitlán para cultivar maíz y frijol de subsistencia, abandonando las reducciones y sumiendo a las misiones en situación crítica. Esto aceleró la desintegración de la economía misionera, que previamente había funcionado como estabilizador social al otorgar formación artesanal y parcial autosuficiencia alimentaria a las poblaciones indígenas, cavando un precipicio de pobreza y desarraigo cultural. Número 4. Enero de 1823. El plan de Casa Mata, recorte de salarios y el éxodo de mano de obra. La difusión del plan de Casa Mata en marzo de 1823, promovido por Guadalupe Victoria y Agustín Iturbide, condujo a que, en enero de 1823, se decretaran recortes generales al gasto público. En la Alta California, donde el gobierno mexicano tenía mínimo control, el comandante Nicolás de la Vega anunció la reducción del 25% en los salarios de oficiales mulatos y pardos que custodiaban los presidios de San Francisco y Monterrey. Al verse sus ingresos recortados, 120 soldados, muchos mestizos nacidos en Ensenada y Santa Bárbara, desertaron, huyendo a ranchos criollos en Senoúme y Napa, donde se ofrecía como jornal una libra de maíz a cambio de cortar madera. Esta oleada de deserciones provocó un derrumbe de la seguridad local, facilitando el saqueo de almacenes de pólvora en la misión de San Carlos Borromeo, de donde delincuentes indígenas y mestizos se llevaron 200 kilogramos de pólvora, desatando incidentes de explosiones accidentales en Cañada de Puntal. La confiscación de partidas militares redujo el nivel de empleo formal, obligando a artesanos nahuas que trabajaban como herreros en las misiones a refugiarse en el cultivo de vid emergente en los valles interiores. Su tequila y aguardiente comenzaron a circular como moneda de cambio en 1823, pero con el éxodo forzado de jornaleros, la cosecha decayó un 60%, hundiendo aún más la economía local. Número 5. Mayo de 1823. Constitución Federal y el impuesto de frontera. El 4 de mayo de 1823, tras la promulgación de la Constitución Federal, se estableció un impuesto de frontera específico para territorios remotos, incluyendo Alta California. Este gravamen, fijado inicialmente en un 12% sobre la exportación de ganado y un 15% sobre los cultivos de algodón y grano, buscaba compensar la falta de alcabalas tradicionales. Sin embargo, al no existir un catastro ni funcionarios capacitados para implementar el cobro, solo el 25% de los hacendados criollos cumplió con el pago. Los más poderosos, como la familia Vallejo en Senoúme y los Robles de San José, negociaron exenciones a cambio de levas de 20 soldados al servicio de la República. En contraste, pequeños productores mestizos y mulatos, cultivadores de uva y trigo en el Valle de San José y Senoúme, fueron objeto de embargos de sus cosechas y ganado. Pueblos originarios como los Chumas, que cultivaban parcelas comunitarias junto a la misión de San Diego, fueron forzados a entregar el 15% de su producción a un sistema monetario que no dominaban, pues recibían papel moneda devaluado en lugar de granos. Esta fragmentación fiscal ocasionó inflaciones disparadas. En Sacramento, el precio de un kilo de pan pasó de 0.25 a 0.90 pesos entre mayo y agosto, mientras en Monterrey, la carne de res se encareció en un 120%, causando que familias indígenas de Yokuts y Olone pasaran hambre durante el verano.
Número 6, agosto de 1823, letras de tesorería californianas y la bancarrota de las cooperativas. En agosto de 1823, la Tesorería de Mérida emitió 350,000 pesos en letras de tesorería de Alta California, destinadas a financiar nuevas rutas terrestres desde San Diego hasta Los Ángeles. Con esto se crearon las primeras cooperativas de trueque en Los Ángeles, San José y Santa Clara, integradas por comerciantes mestizos, mulatos y algunas familias indígenas Miwok, que intercambiaban excedentes de maíz por herramientas de herrería. Sin embargo, la moratoria nacional de pagos decretada a finales de ese año las hundió, las letras carecían de respaldo, y los bancos locales, cajas de ahorro emergentes en Mission San José, cerraron ante la falta de liquidez. Estas cooperativas, que habían logrado reunir 10,000 kilogramos de grano y 5,000 metros de cerraje, se vieron obligadas a disipar sus inventarios a un 30% de su valor nominal para saldar deudas con prestamistas ambulantes, aplastando la economía colaborativa. Peor aún, las familias indígenas que guardaban reservas comunitarias para emergencias, especialmente en San Mateo y Santa Cruz, vieron evaporarse sus ahorros, quedando expuestas a hambrunas estacionales que cobraron decenas de vidas en el invierno de 1823-1824. Número 7, diciembre de 1823, auge del contrabando de sal y rutas clandestinas a Mazatlán. Ante la escasez de moneda y la bancarrota de instituciones formales de crédito, emergió en diciembre de 1823 un contrabando masivo de sal desde los salitrales de Salinas de San Francisco y los campos de sal del actual San Diego hacia Mazatlán. Comerciantes mulatos y criollos, en colaboración con capitanes de barco, transportaban 2,000 kilogramos de sal a través del canal de Santa Bárbara usando goletas ligeras, evadiendo aranceles del 10% impuestos por la Tesorería de Monterrey. El precio de la sal en Mazatlán se pagaba a 5 pesos fuertes el quintal, lo que dejaba una ganancia del 80%. Como resultado, 150 familias indígenas cumiay y cupeños que recolectaban sal en las orillas quedaron sin empleo. Muchas migraron a la zona de Sacramento y repartieron paquetes de sal a cambio de algodón y vino de Napa, creando una economía paralela que suplió la deficiencia monetaria. Este contrabando también financió la compra de metales preciosos en puertos mexicanos, que volvían a la península y se perdían en el flujo internacional, acelerando la fuga de capitales y la ruina de la economía monetaria local. Número 8, marzo de 1824, impuesto sobre la caza de castor y motines de indígenas yokuts. El 1 de marzo de 1824, el ayuntamiento de la recién reorganizada ciudad de San José impuso un gravamen del 8% sobre la caza de castor y nutria en ríos como el American y el Sacramento. Esto afectó a cazadores indígenas como los yokuts y los miwok, quienes vendían pieles a comerciantes criollos de San Francisco que luego las exportaban a Asia. Al tumbarse repentinamente el impuesto, algunos grupos indígenas decidieron boicotear la venta formal de pieles. El 10 de marzo, 60 cazadores yapipis de la Reserva del Valle de Santa Clara se negaron a entregar las pieles recolectadas, exigiendo la anulación de la tasa. La respuesta de las autoridades fue enviar guardias municipales a caballo. Les retuvieron 200 pieles de nutria, que se vendían a 4 pesos fuertes el paquete de 10, y encarcelaron a 12 líderes. Esta represión llevó a que 250 cazadores eran desplazados a las sierras de Reno, donde empezaron a comerciar pieles en rutas clandestinas hacia Oregon y Vancouver, provocando el colapso de las relaciones comerciales entre indígenas y criollos, y ahondando la pobreza en las comunidades que dependían de la caza para subsistir. Número 9, julio de 1824, devaluación del vellón y quiebra de artesanos californianos. En julio de 1824, la Tesorería de Mérida autorizó la circulación obligatoria de moneda de vellón con solo 50% de ley, que se devaluó un 40% tan pronto cruzó el puerto de Monterrey. Los artesanos mestizos y mulatos que trabajaban en la producción de salto de caballo, artículos de cuero para montar, dieron como un bastidor terminado, que antes se vendía en 2 pesos fuertes. Ahora se valoraba en 0.8 de peso de vellón, obligando a 120 curtidores indígenas chumas y cholones a cerrar sus talleres y migrar a trabajar como jornaleros agrícolas. Incluso los zapateros nahuas que elaboraban guaraches para la tropa del presidio de San Carlos Borromeo dejaron de recibir pedidos, con lo que antes compraban 100 centímetros de cuero para fabricar 10 pares de zapatos. Ahora apenas alcanzaban para 30 centímetros, por lo que pasaron a confeccionar sandalias baratas para los bucaneros de Mazatlán,
recibiendo a cambio bienes de contrabando en especie. Esta devaluación arrastró consigo el cierre de 25 talleres artesanales en el Valle de San José, dejando a más de 200 trabajadores sin empleo remunerado. Número 10, octubre de 1824, saqueos por hambruna y la quiebra de los ranchos de vino y semillas. Para octubre de 1824, la inflación había alcanzado el 180% y los granjeros californianos que habían comenzado a cultivar trigo y producir vino, en ranchos como De la Cruz en Santa Clara y Los Ávila en Los Ángeles, se encontraron con que vender su cosecha no compensaba el costo de producción. El precio de un costal de trigo subió de 2 a 5 pesos papel en 3 meses, sin embargo, la devaluación diaria hacía que, al final, cada costal realmente valiera apenas 1.5 pesos de poder adquisitivo. El 22 de octubre, jornaleros y vaqueros mestizos y mulatos, hambrientos, saquearon el rancho vitivinícola de la familia Sepúlveda en lo que hoy es el área de San Diego, llevándose 500 botellas y sacos de grano destinados al mercado de San Felipe. La Guardia Municipal, compuesta por antiguos soldados criollos, reprimió con látigos, se encarcelaron a 30 saqueadores y se quemaron los barriles sobrantes en la plaza pública de Santa Bárbara como advertencia. El saqueo arruinó al rancho en un solo día, dejando a sus propietarios, quienes alguna vez gozaron de privilegios coloniales, con una deuda impagable y provocando el desplazamiento de 80 familias mestizas que dependían del empleo en la viña. Número 11, enero de 1825, reforma fiscal de Lucas Alamán y el impuesto al ganado caballar. En enero de 1825, el secretario de Hacienda Lucas Alamán impulsó una reforma que impuso un gravamen del 15% sobre la venta de ganado caballar en todo el territorio californiano. Monterrey elevó el arancel al 20% en los puntos de cruce con Texas, pero aún así, los hacendados criollos que poseían caballos españoles de raza pura continuaron evadiendo el impuesto mediante registros falsos y sobornos. Los pequeños propietarios mestizos y mulatos, en cambio, confirmaron que la única manera de pagar era entregar caballos, o su equivalente en pieles de nutria, convirtiendo al impuesto en un despojo piramidal. En Santa Cruz, las caballerizas de vaqueros nahuas perdieron más del 50% de su inventario, rancheros de la misión de San Juan Bautista vendieron sus sementales a precio de remate, reduciendo la mano de obra capacitada para arriar ganado en las praderas de Sacramento. Este impuesto horrorizó a los pobladores locales, pues el caballo era su principal medio de movilidad y de producción agrícola, hundiendo de manera decisiva la economía pastoral y estrechando, aún más, la brecha entre ricos y pobres. Número 12, abril de 1825, bancarrota de las cajas populares y el éxodo de pequeñas empresas. Para abril de 1825, la quiebra de las 4 cajas populares de la región costera, logradas en Monterrey, San José y Santa Bárbara, marcó el colapso definitivo del sistema crediticio informal. Estas cajas, gestionadas por comerciantes criollos y mestizos, habían ofrecido préstamos de 200 a 1,000 pesos a artesanos y agricultores indígenas, mulatos y mestizos. Cuando la tesorería dejó de respaldar las letras de tesorería, las cajas no pudieron atender los retiros ni renovar líneas de crédito. Talleres de herrería de San Diego y carpinterías de Santa Cruz, que esperaban microcréditos para adquirir madera de redwood e impulsar la construcción naval, se vieron cerrados. Al menos 150 pequeñas empresas se evaporaron, sus propietarios, sin acceso a financiamiento, optaron por trasladarse a la naciente San Antonio de Béjar, donde se esperaba mayor apoyo real, o incluso cruzar la frontera hacia Texas en busca de refugio como mayordomos en haciendas tejanas, abandonando definitivamente la incipiente esfera económica californiana. Número 13, julio de 1825, auge del contrabando de vino y especias con Sonora. Ante la asfixia tributaria y el derrumbe de la moneda, florecieron las redes de contrabando de vino y especias desde los valles de San Felipe y pueblos de Vallejo hasta Sonora y Sinaloa. En julio de 1825, se estima que el 45% del vino producido en las viñas de Santa Cruz y San José circuló clandestinamente hacia Hermosillo y Álamos, evadiendo un impuesto del 10%. Compañías mulatas y pardas, con contactos en Mazatlán, relanzaron itinerarios navales que bordeaban la península, llevando barriles de vino y retornando con algodón y tabaco para abastecer los pocos talleres que aún operaban en Monterrey. Este contrabando generó sumas extraordinarias de dinero líquido, hasta un 100% de ganancia, pero enriqueció solo a un puñado de comerciantes criollos,
relegando a la mayoría de mestizos y mulatos a emplearse como cargadores y mocheros en las estancias clandestinas. Mientras tanto, los pueblos indígenas Chumas y Kumiai se convirtieron en coartadas para el transporte de vino, ocultaban barriles en balsas de madera que simulaban llevar pescado seco, generando redes que perduraron décadas, agotando los recursos de quienes querían comerciar legalmente. Número 14, octubre de 1825, suspensión general de pagos y cierre de encomiendas. En octubre de 1825, la Tesorería de Mérida anunció la suspensión general de pagos, no se redimirían más bonos ni letras, lo que derrumbó cualquier expectativa de deuda confiable. Como consecuencia, las encomiendas que habían sobrevivido en Santa Bárbara, San Diego y San Francisco desde la época colonial quedaron totalmente abandonadas, dueños criollos y mestizos, incapaces de continuar pagando salarios a los capataces indígenas que administraban las tierras, vendieron sus terrenos a precio de remate. En la misión de San Juan Bautista, la encomienda llamada El Refugio, que albergaba a 300 indígenas neofites dedicados al cultivo de trigo y vinificación, se desmoronó. Los jornaleros Quechqué y Miwok quedaron sin hogar y se internaron en la sierra para recolectar bellotas y raíces en un intento desesperado por sobrevivir. La abrupta clausura de estas viejas instituciones coloniales dejó un vacío de autoridad que derivó en conflictos entre facciones criollas por el control de tierras y marcó el fin de cualquier estructura de producción sostenible a gran escala. Número 15, enero de 1826, impuesto sobre la minería de oro y plata en territorios remotos. A comienzos de 1826, el gobierno federal instauró un impuesto del 15% sobre la extracción de oro y plata en las vetas de Sierra Nevada y las minas de Carson City, donde indígenas Paiute y antiguos mineros mestizos trabajaban pizcas de metal. Esta medida buscaba recaudar fondos urgentes, pero provocó la suspensión de operaciones mineras. Las vetas que habían producido 50 onzas semanales bajaron a 10, al no haber utilidades netas para cubrir gastos de equipos rudimentarios y jornales. El minero mestizo José María Ruiz, propietario de una veta en el Monte Sasta, debió cerrar su campamento y despidió a 40 trabajadores indígenas, quienes se refugiaron en misiones cercanas para cultivar maíz de subsistencia. En la misión de Cenoume, el pago de 5 pesos en especie, bolsas de oro y plata semiacondicionadas, ya no surtía efecto cuando se canjeaban en Monterrey, pues valían apenas 2 pesos de poder real de compra, hundiendo la economía minera en una bancarrota de la que no se recuperaría hasta la llegada de buscadores estadounidenses. Número 16, abril de 1826, primeros brotes de organización urbana en San Francisco y huelga de cazadores de castor. En abril de 1826, surge en San Francisco el primer intento de organización urbana circunstancial, cazadores de castor nahuas y mestizos, que días atrás habían sido objeto de impuestos del 8%, se reunieron clandestinamente en un almacén abandonado del puerto y redactaron un manifiesto exigiendo la eliminación de ese tributo. Su líder, el mestizo Francisco Yurok, logró congregar a 100 hombres que paralizaron la entrega de pieles al fisco por 10 días. Durante este paro, las lontras y castores se multiplicaron en los ríos, pero los gobernadores criollos, encabezados por el comisionado interino Mariano Vallejo, enviaron un destacamento de 30 voluntarios armados para reprimir la huelga, aprehendiendo a 20 cazadores, cuyos cutis indígenas y habilidades únicas en rastreo fueron degradados a mano de obra para carreteras de San José sin salario. Este episodio marcó el inicio de la conciencia de clase obrera en la naciente ciudad y plantó las semillas de las primeras coaliciones obreras que reclamarían igualdad y salarios justos décadas después. Número 17, julio de 1826, contrabando de ganado a Texas y crisis de pastoreo. Para julio de 1826, el contrabando de ganado rojo, negociado por estancieros criollos y mulatos que poseían ranchos en la frontera con Texas, se convirtió en una práctica generalizada ante la exorbitancia de las tasas del 10% para cualquier exportación formal. Se calcula que al menos 500 cabezas de ganado escaparon hacia el este en caravanas de coyote a través de rutas clandestinas que sorteaban la Guadianas, cobrando por cada res 15 pesos en efectivo, cuando su precio real en Monterrey rondaba los 5 pesos en papel. Con ello, los precios de los terneros bajaron de 5 a 2 pesos, hundiendo a pequeños rancheros mestizos y chapetones que abastecían el mercado local. En Los Ángeles,
80 rancheros criollos ya no podían sostener la base alimentaria para sus tropas de caballería, viéndose obligados a desarmar ejércitos a caballo y contratar infantería indígena con salarios de subsistencia que consistían en maíz y tortilla, lo que debilitó la seguridad regional y sumó caos a la ya deprimida recaudación fiscal. Número 18, octubre de 1826, balance final y las lecciones de la ruina californiana. Al concluir 1826, la economía de la Alta California registró una deuda flotante equivalente al 190% de su presupuesto anual desde Mérida, una inflación sostenida superior al 200% en alimentos y recursos básicos y una drástica contracción del 70% de la actividad productiva comparada con 1821. Ranchos antiguos como Rancho San Antonio, Los Ángeles y Rancho Senoúme, que antaño producían algodón, vino y trigo para abastecer el virreinato, quedaron reducidos a la mitad de su capacidad. Sin embargo, de este desastre surgieron lecciones esenciales, entre las cuales son la importancia de un banco central. A partir de finales de 1827 comenzaron a surgir discusiones en los círculos literarios de San José sobre la necesidad de un Banco de México para regular la emisión monetaria y contener la inflación, un tema que cristalizaría oficialmente en 1829. Necesidad de un catastro funcional. La quiebra financiera obligó a implementar un censo de propiedades rudimentario en Monterrey y San Diego en 1828. Para mejorar la recaudación de impuestos territoriales y evitar arbitrariedades, estableciendo un precedente para catastros formales de la década de 1830. Valor de la economía solidaria. Las cooperativas de trueque y los primeros sindicatos informales de pescadores y cazadores demostraron que, incluso en el colapso, podían erigirse redes de solidaridad que mitigaron hambrunas y resistencias colectivas, marcando la semilla de un México donde la organización popular sería clave para enfrentar crisis futuras. Estas enseñanzas, aunque tardías, prepararon el terreno para la mitigación de crisis posteriores y sentaron los cimientos de una modernización financiera que permitiría al norte de la recién nacida república enfrentar con más resiliencia los avatares del siglo XIX. Estos 18 datos muestran que, entre 1821 y 1828, la independencia de España desató un auténtico tsunami económico en la región que hoy conocemos como California mexicana. Devaluaciones, bancarrotas, motines y contrabando se combinaron para hundir a criollos, mestizos, mulatos, pardos e indígenas en la peor crisis que hubieran vivido. Sin embargo, de esta hecatombe nació la conciencia de la necesidad de instituciones sólidas, sistemas fiscales equitativos y redes de cooperación que, con el tiempo, nutrirían la reconstrucción económica. Si este viaje por la economía postcolonial te hizo replantear lo que sabes de nuestra historia, suscríbete a Memorias Económicas, regálanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué dato te impactó más y cómo crees que aún resuena en nuestra realidad financiera actual? Nos vemos en el próximo episodio.